¿Cómo están, queridos amigos y amigas? Abrimos un nuevo capítulo de Lila aquí en Bardo. Un placer poder acompañarlos, temas vinculados al deporte, que es obviamente lo que tanto nos gusta y nos atrae. Hemos tenido mesas de medicina ya en el último tiempo. Hemos logrado desarrollar algunas que tienen que ver con el fútbol, otras con el polideportivo, con el Colo Bertona, con Rodrigo Araya. Y hoy es momento de saludar a un hombre muy vinculado al rugby, pero no solamente al rugby, sino a otros deportes. Y un hombre que fue viral por un audio que se popularizó muchísimo. Está con nosotros el doctor Juan Manuel Ongay, gracias por acompañarnos. Un apellido también muy vinculado al rugby puntualmente. ¿Cómo le va, doctor? Gracias por el viaje y por charlar un ratito con nosotros. No, muchas gracias a ustedes por invitarme. Bueno, sí, siempre es un placer charlar de los temas que a uno le gustan y le apasionan. Bueno, y qué bueno para nosotros también poder interiorizarnos un poco más en temas que tienen que ver con el rugby, con la prevención sobre todo de las lesiones. ¿Qué tan avanzado está? ¿Cómo estamos aquí en Mendoza? Como para comenzar un poco, ¿se le ha ido dando cada vez más importancia a estos temas? Sí. A un nivel mundial, digamos, se ha ido haciendo todo un análisis, se ha estudiado mucho mejor, hay mucha más vigilancia epidemiológica en cuanto a lesiones a nivel de todas las asociaciones de rugby, de la urba, acá en Mendoza se estudia mucho más y se ha ido, es más, el reglamento ha ido cambiando con los años para tratar de prevenir lesiones que son importantes. No hay, ojo que el rugby, a pesar de ser un deporte de contacto, si uno ve las estadísticas, tiene el mismo porcentaje de lesiones que el fútbol. Pero la diferencia es que en el rugby son un poco más graves. Hay lesiones un poco más graves que en el fútbol. Pero en cantidad de lesiones se equipara con el fútbol el rugby. No tiene más lesiones. Uno está tentado a pensar que no. Exactamente. Pero en las estadísticas, en los últimos trabajos que hemos visto, es el misma cantidad. Lo que pasa es que en el rugby hay lesiones más graves. Y eso por el contacto propio del juego. Exactamente, porque es un deporte de contacto. Entonces las lesiones traumáticas directas son muy frecuentes. Pero se ha ido previniendo. Yo creo que no hay la prevención es a muchos niveles, digamos. Se ha ido previniendo en los clubes. Es muy importante el manejo de las técnicas deportivas, de cómo ir al tackle, de cómo llegar. En el rugby el mayor porcentaje de lesiones son en el tackle, digamos, en ese contacto directo de frenar al oponente. Y se dividen ahí, 50% de lesiones se lesiona el que taclea también y el tacleado. Los dos se taclean en un porcentaje parecido de lesiones, en distintas articulaciones, pero todo un el tema porcentaje es parecido. El tackle y el try deben estar más o menos al mismo nivel, digo, de emotividad dentro del rugby. Deben ser quizás los dos momentos más importantes. Son momentos distintos, el del try, digamos, momento de júbilo, el tackle, pero el tackle se incentiva mucho la agresividad en el tackle, el poder frenar al oponente, entonces es una acción de mucho contacto físico. ¿Y eso se entrena, doctor, o no? Se entrena todos los días, hay que entrenarlo, y eso es la base de la prevención, porque el jugador que llega mal a la posición de tackle o a taclear, se lastima a él, si llega mal, y eso es algo técnico, y eso se tiene que entrenar desde los niños en el club, cómo ir a taclear, cómo enfrentar, cómo aproximarse al oponente, con qué sector del cuerpo, dónde poner la cabeza en el tackle. Eso es algo mecánico y que se entrena, y eso es base de la prevención, ¿no? Los clubes que no entrenan en eso son clubes que tienen más índices de lesiones, ¿no? Y los mismos traumatismos de cráneos que hablábamos antes de salir al aire, en el tackle son muy comunes. Ahora, se entrenan las dos cosas, digo, cómo recibir el tackle y cómo hacerlo. Y cómo llegar al tackle, cómo atacar al componente con el cuerpo de uno, digamos. Eso te evita, eso es base de la prevención, el entrenamiento, ¿no? Eso evita un montón de lesiones de articulaciones, de hombro, y evita muchos traumatismos de cráneo, ¿no? Porque hay gente o chicos que torpes en la llegada al tackle o llegan con una mala técnica y se golpean ellos, y se lastiman el cuello, hacen traumatismos encefalocraneales porque ponen mal la cabeza en la posición del tackle y se golpean con la cadera del oponente y quedan ahí con un inconsciente en la cancha. Entonces eso es fundamental en la prevención, la técnica. Yo estaba tentado a pensar, como no soy 100% del palo del rugby, lo he mirado toda la vida, pero siempre de un lugar más secundario, a pensar que en el scrum se producían muchos choques y en realidad en el scrum cada vez está más cuidado, ¿no? ¿no? Es uno de los sectores que menos lesiones hay en el scrum, y también el reglamento se ha ido modificando. No es el mismo scrum el de ahora que el de hace 30 años, ¿no? Donde
las primeras líneas estaban 2 metros alejados y se tiraban de cabeza a reventarse uno con otro. Hoy se ha ido acercando, se tienen que agarrar. Impacto, ¿no? Exactamente, casi no hay ese choque agresivo que había antes, así que el reglamento ha ido cambiando. En el tackle también ha ido cambiando y no se puede levantar al oponente, tirarlo, o sea, se ha tratado de prevenir desde el reglamento las lesiones y ha dado resultados. Y yendo al juego, usted que lo jugó, también le ha hecho mejor al juego, me parece. ¿Lo hace un poco más vistoso quizás? Más rápido, ese fue uno de los objetivos, que fuera más vistoso, que fuera más agradable a toda la gente. El que le gusta el rugby ve y lo va a ver igual, pero el tema es que lo vea gente que no está en el palo, digamos, y que sea más lindo, más dinámico, es lo que se busca, que no sea algo tan cerrado con la pelota en el piso, que sea algo donde la pelota se esté moviendo y que sea más divertido de ver. ¿Qué le dice el doctor Ongay a la abuela que tiene a su nieto que de repente va a jugar al rugby y que muchas veces le dice: tengo miedo, ¿por qué no elegí otro deporte? Es fantástico el rugby para los chicos, es fantástico, digamos. Siempre se habla del espíritu, de las cosas, pero en realidad el rugby te da una serie de cosas, de amigos, que son los mismos que van a tener toda la vida y que están siempre juntos y que tienen sus cosas buenas y sus cosas malas, pero las cosas malas se han ido mejorando y las cosas buenas, digamos, son fantásticas. Pero ¿sabe por qué se lo pregunto? Porque por el miedo del golpe. Uno tiene una mirada por ahí acotada. Claro, eso los clubes trabajan mucho en las infantiles y en la prevención. Es fantástico que empiecen de niños a jugar, porque ahí llegan de adultos sabiendo cómo ir al tackle, cómo poner el cuerpo, cómo protegerse. Es fantástico que empiecen de niños. Y de niños es muy raro las lesiones en los niños, muy raro. Son de goma los chicos, en traumatología en general, digamos. Romper a un chico hay que ser muy malo para romper a un chico, hay que ser muy agresivo, digamos. Los chicos son de goma, las madres tienen, se cayó el nene, no les pasa nada a los nenes. Claro. Las lesiones son muy sencillas, muchas veces de tratar y muy raras de tratar. Tienen otro tipo de lesiones. Es otro capítulo distinto de la traumatología infantil deportiva, pero los chicos son indestructibles. Claro, o sea que el rugby no representa un riesgo. Ningún riesgo, es fantástico. Los chicos juegan, corren, se divierten, hacen grupos que después ya te digo, toda la vida están con ese grupo. ¿Lesiones más comunes hay como para establecer? Sí, está reestudiado eso. Las lesiones más comunes son los, aparte de los traumatismos directos, siempre la lesión más común en el rugby es en la rodilla, digamos, los esguinces. ¿En la rodilla? Claro, los esguinces. La rodilla es una articulación en el medio de un eje largo, que es la pierna, desde la cadera hasta el tobillo, entonces sujeta muchas palancas y entonces los golpes laterales, los traumatismos torsionales lastiman mucho los ligamentos de la rodilla. Entonces es muy común el esguince, sobre todo el esguince del ligamento lateral interno, que es muy frecuente en la rodilla, y las lesiones del ligamento cruzado, que son tanto en el fútbol como en el rugby, son muy frecuentes. Pero la mayoría de frecuencias son esguinces y traumatismo directo. Esguinces de rodilla, esguinces de hombro, que es muy común en los chicos, y justamente... Esguince de hombro. Esguince de hombro. No, la primera vez en mi vida que escucho un esguince. Esguince es una distensión de los ligamentos y de la cápsula articular, digamos, porque en el hombro está muy sujeto a golpes. El grado máximo de esas inestabilidades o de esos traumatismos articulares es la luxación, digamos, que en el hombro, que en el rugby la luxación de hombro es desgraciadamente bastante frecuente, y es una patología que justamente la cúspide de máxima de producción de esta patología entre los 14 y los 24 años, son gente joven, digamos. El hombro es una articulación, es la articulación que más se sale del cuerpo en cualquier persona, y en el rugby, que es de contacto, en la actividad de contacto el índice de luxación es mayor. Y dicen que es una de las más difíciles de recuperar también, de que vuelva al 100% original. Sí, no vuelven, pero el tema ha cambiado también cómo uno enfrenta esa lesión. Las luxaciones de hombro hace muchos años, y los traumatólogos de más edad, se te salía el hombro una vez, 2 veces, rehabilitación 3 veces. Yo he visto pacientes con 50 luxaciones de hombro, pero hoy en día ya está comprobado que eso se va a volver a salir el hombro, así que hoy somos más agresivos con esas patologías. O sea, se le salió una vez el hombro, quirúrgico, es de entrada, en deportes de contacto, digamos. O sea, no se espera porque ¿Y qué se hace? Se vuelve a reparar lo que se ha roto, digamos. Cuando uno se le sale el hombro, se rompe en alguna estructura en el hombro. Siempre se rompe algo. Siempre se rompe Una algo. vez que se salió, algo se rompió. Si no se hubiera salido. Claro, se ha roto algo. Generalmente lo que se rompe es la cápsula, que es el primer nexo de unión entre un hueso y el otro. Se desprende del hueso y entonces lo que se hace en la cirugía es volver a prender eso, agarrar la cápsula
al hueso donde se ha desprendido. ¿Qué es el manguito rotador, tan popularmente conocido? Es un grupo de músculo interno en el hombro. En el hombro tenemos un solo músculo superficial, que es el que todos nos tocamos, el que nos da la forma redonda, que es el deltoides. Ajá. El que todos nos agarramos, esto que tocamos el deltoides, que va de adelante hacia atrás, es un solo músculo, pero dentro del hombro hay varios músculos que rodean la cabeza del húmero, uno por delante, otro por arriba, dos por detrás. Ese grupo de músculos se llama manguito rotador. Ah, no es una cosita que tenemos No, ahí es adentro. un grupo de músculos que parten de lugares distintos y llegan todos a la cabeza del húmero y mantienen la cabeza en su lugar para que el deltoides pueda actuar y levantar el brazo sin que la cabeza vaya de un lado para el otro. Pero está bien dicho cuando dicen te rompiste el manguito rotador. Está bien dicho. Generalmente se rompe uno de los músculos del manguito. No es el todo. manguito son varios, son 4 músculos. Claro. Y uno se rompe en general, el más común que se rompe, el de arriba, que es el supraespinoso, es un músculo del manguito rotador. Doctor, y todo esto se puede entrenar. Uno entiende que después hay cuestiones que son fortuitas, obviamente, ¿no? Seguro. Qué sé yo, giraste y se te encajó, bueno, nada, mala suerte con la rodilla. Pero todo se puede entrenar como para fortalecer y Todo se evitar o entrena. llevar a la menor chance posible de la Exacto. lesión. Esto te diré que es como en todos los deportes. La prevención de lesiones es una excelente preparación física, excelente técnica deportiva y la parte personal también de cuidados, que es lo que yo le digo a los chicos cuando me consultan deportistas y tengo que tomar algo. La base del deporte no es tomar suplementos, es una buena alimentación, un buen descanso y una buena preparación física. Y 0 alcohol, 0 cigarrillo, digamos. Y con eso solo tenés un deportista de élite, digamos. No hace falta tomar que aminoácido, que tomo esto, que tomo lo otro. Puedes tomar algún suplemento en algún deporte de muy alta competencia, pero la mayoría de los deportes, durmiendo, descansando, entrenando, 0 cigarrillos, 0 alcohol y una alimentación sana y variada, sobrado para un chico, puede hacer el deporte que quiera. 0 alcohol, ¿por qué? Porque el alcohol es malo para el deporte, es malo, deshidrata los músculos, desgarros. Es muy común te agarraste el sábado y ayer que hiciste el viernes, y sí, salí con los amigos, y bueno, el sábado se desgarró. Es muy común. Ajá, o sea, deshidrata, uno entiende Deshidrata las células, deshidrata los músculos y provoca daños. O sea, que no es no salga porque vas a dormir mal, que a propósito No, va a pasar posiblemente, exactamente. ¿no? Pero tiene otro grupo de consecuencias. Claro, tiene otras consecuencias deportivas, seguro. Es malo, digamos. ¿Y el cigarrillo? El cigarrillo igual, el cigarrillo provoca vasoconstricciones. Inmediatamente, con la primera pitada ya tenés una vasoconstricción. Y eso es malo para la oxigenación del músculo y para todo en general. Y cada vez más importancia. Hay algunos lugares para otro tipo de cirugías, pero reemplazos articulares que ya te están pidiendo nicotinemia. En Estados Unidos, en algunos hospitales, te obligan a dejar de fumar 3 meses antes de la cirugía. Y como la gente que fuma obviamente miente, entonces el día de la cirugía le hacen una nicotinemia. Y si tenés nicotina en sangre, no te operan. Directamente hay algunos lugares que no te operan si fumás. ¿Por qué? Porque los porcentajes de malas cicatrizaciones, infecciones, aumentan en los pacientes fumadores. Qué bueno que ustedes, puedan tener también todas estas informaciones a disposición, ¿no? Seguro. Y desgraciadamente los chicos fuman mucho. Que yo creí que veía menos chicos fumando, pero la verdad que vas a una juntada de chicos de 18, 20 años, todos fuman, todos. Yo creí que fumaban menos, hasta que fui a una juntada de chicos, creo que de 30 había 2 que no fumaban, todos fuman. Pero bueno, son épocas, por ahí después dejan, pero bueno. Claro. Sí, yo también pensé que había disminuido mucho. Yo también. Y no es así. El alcohol es todo un tema también, ¿no? Porque Es todo un tema. En los clubes se trabaja, hay charlas con el alcohol, con las previas que hacen los chicos, pero bueno, todo en su justa medida, digamos. Pero y si uno está Pero enfocado si querés ser de elite, tenés que pensar de otra manera. Exactamente. Es raro que un deportista de elite salga el viernes, tome, fume, es raro. Claro, no es lo recomendable. Tengo el recuerdo yo de Maradona, cuando se tiraba, y se lo veía que se tiraba con el hombro, y decían, practica las caídas para no lesionarse. ¿Sirve algo de eso o no? Sirve, lo que pasa es que quien practica caída es raro. Maradona porque era, un crack, pero es raro, pero sirve. Y está
demostrado. Hay deportes donde uno practica la caída, como el judo, como el hapkido, hay deportes que tienen caídas, digamos, y esos deportistas tienen menos luxaciones, menos traumatismos violentos, porque saben descargar la energía en la caída. Claro, me enfoqué mucho en el rugby, pero bueno, usted también es conocedor de otro deporte de contacto que uno también podría tomar por violento. Y sí. Está tentado a pensar de que el eje es la violencia. Exactamente, no, pero las artes marciales, sí, yo competí muchos años en taekwondo. Y también es una escuela también de vida en general, las artes marciales, y de enseñar la no violencia. O sea, la violencia es en el deporte, en el ring, pero fuera del deporte tratamos de no inculcar violencia. ¿Y ahí cómo es el tema de las lesiones? Y ahí son lesiones también generalmente por golpes directos, digamos. Pero no hay tantas lesiones, sobre todo en el taekwondo, que es lo que yo hice, que lo han visto por ahí, el taekwondo olímpico, ahora el mismo que hizo yo. Están muy protegidos, cascos, pecheras, empeineras a veces, protectores de antebrazo, que ya son obligatorias, bucales. Entonces las lesiones son raras, digamos. Hay knockouts, por ahí hay algún knockout, un golpe directo en la cabeza, pero bueno, es raro, digamos. Bueno, y metiéndonos en esto, en el tema de los golpes en la cabeza, ¿no? Porque veíamos nosotros y también motivaba la chance de contactarlo a usted, si bien no es especialista, no es neurólogo, pero bueno, hemos visto allí algunas noticias que hablan de algunos jugadores de rugby que aparentemente se va incrementando, yo no tengo la estadística al respecto, de alguna demencia o de algo que pueda surgir producto justamente de los golpes. Hay muchos deportes que han tomado mucho recaudo en esto y que eso que era normal antes, hoy por hoy si a un jugador se lo golpea, por ejemplo, y se va afuera y va afuera. No es que esperar 5 minutitos y volver a entrar y... Exactamente, los protocolos, lo hablábamos antes, han ido cambiando y en el rugby también se ha ido ayornando a la movida mundial de estos protocolos en cuanto a los traumatismos encefalocraneales, y sí, hoy en el rugby está bien establecido, digamos, uno se golpea, el cráneo tiene que salir afuera, tiene que ser revisado neurológicamente, si está en condiciones, si no ha perdido el conocimiento, si ha perdido el conocimiento, chao. Ese paciente vaya hasta que no venga con una tomografía, con una alta neurológica, no puede volver a jugar, y son mínimos 30 días, digamos, ¿no? Como hablábamos antes, hace muchos años atrás, vos te golpea la cabeza y chao, al otro entrenamiento ya estaba jugando de nuevo, digamos. Hoy en día se le da mucha atención a los traumatismos encefalocraneales. ¿Y puede tener algo que ver con...? Y yo creo que está todo muy en boga ahora, y muchos estudios, pero bueno, habrá que esperar de que esos traumatismos a la larga terminen en alguna encefalopatía con los años. Bueno, le pasó a, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre del boxeador que famoso, pues, el campeón del mundo, un capo que está vivo, Clay. El caso Clay, Muhammad Ali. Que si los traumatismos encefalocraneales repetidos, bueno, con los años aparentemente sí traen una alteración. Y eso que él pegaba más de lo que le pegaban, ¿no? Así es, y eso que, bueno, Clay fue el primero que aprendió a bailar en el ring con el taekwondo. Yo estuve en Corea y vi las fotos de él con mi profesor en Corea. Él fue a Corea a aprender el movimiento de piernas del taekwondo. No sabía y fue uno de los primeros boxeadores que empezó a bailar, en el que cambiaba las piernas. Antes iban de frente nomás, el primero, y él aprendió las piernas en el taekwondo. Mirá vos, qué buen dato ese, no lo tenía. Que era un clásico de Cassius Clay. Exactamente. La gente esperaba ese momento ahí Así es. del cambio. Y en ese caso, ¿tendrá que cambiar el deporte? Y se ha ido cambiando el deporte un poco, el reglamento, cuidando eso. Han ido mucho... A ver, el golpe va a seguir habiendo en este deporte. O sea, el rugby no se va a dejar de golpear. Pero bueno, ha ido cambiando el reglamento, han ido cambiando los protocolos, lo que hablamos al principio, la protección, la técnica, de cómo llegar al rack, al tackle, ha ido mejorando los traumatismos, digamos. Algunos hasta plantearon que en el fútbol iban a prohibir los cabezazos, con la pelota. Ajá. ¿Eso ya es como muy exagerado o...? No, es que, a ver... a mí me ha pasado que a veces voy a cabecear y le pego con la mollera. Claro. No sé si el término no es correcto, claramente, pero bueno. Y quedo medio ahí... Y sí, seguro. Es la caja cerrada del cerebro, el chicotazo del cerebro adentro, si bien el cráneo tiene un montón de mecanismos defensivos, el mismo líquido articular hace que el cerebro no chicotee tanto, y el mismo trabajo que le indicamos a los pilares, a las primeras líneas, el trabajo de cervicales, para tratar de que, como tiene que trabajar el boxeador también, un boxeador que no trabaje cuello en el gimnasio,
Mientras más firme tiene que tener el cuello, menos chicotazo hace la cabeza. Y en los pilares, las primeras líneas también. Es fundamental el trabajo de cervicales en el gimnasio, que los otros puestos por ahí no lo trabajan. Un 3/4, un win, nunca hacen cuello en un gimnasio, pero un pilar que no haga cuello está prohibido porque recibe mucha carga en el scrum. Entonces la fortaleza que tiene que tener en el cuello es única, el primera línea. Los otros jugadores la pueden dibujar, pero el primera línea que no haga cuello en el gimnasio no puede jugar. Sí Cuello, lumbares y sentadilla. Los 3 ejercicios que tiene que hacer un primera línea, sí o sí en el gimnasio todos los días. ¿Qué ejercicio de esos que uno cree que no sirven para nada, usted dice, mirá que esto sirve? O sea, la sentadilla me dice a mí, y es medio embolante hacer sentadilla. Seguro, pero es la base. Yo a mis pacientes grandes le digo que no hagan más sentadillas. Sentadilla hay que hacer en una época de la vida bárbara, de joven, buscar potencia y fuerza como la sentadilla y transmitir esa potencia a la explosión después es fundamental. Pero es un ejercicio que sobrecarga mucho la rodilla, sobre todo la rótula, ¿eh? Entonces después de grande te empezamos con los problemas patelofemorales, que los crujidos, que bajamos la escalera, nos duele, no nos podemos poner en cuclillas. Entonces yo a la gente mayor, más de 50 años, le digo, sentadilla, olvídate, no hagas, trabajá, hacer camilla, prensa, hacer otras cosas para la parte muscular, pero sentadilla ya la rótula empieza a pasarnos factura. ¿Y qué tanta conciencia hay de todo esto? Porque yo veo por ahí, ahora se viene septiembre, ¿no? Y es como una explosión de querer ponernos finos para enero. Hay mucha más, yo creo que hay la gente... Y salimos, viste, a correr como locos, de repente, qué sé yo, bueno, todo. van a salir con lo del audio de correr. Dale, bueno, está el audio tan conocido. Seguro. ¿Qué te hace el running? Exactamente. Pero es que hay muchos. El otro día había otro amigo mío también, de mi edad, 50 y pico años. No, es que me estoy matando, que hago 3 veces. Le digo, ¿querés hacer ahora lo que no hiciste a los 25? Lo que la actividad física que hay que hacer a esta edad es una actividad física recreacional que es fundamental, mantenerse bien, mantenerse delgado, pero no matarse lo que no hiciste a los 25, querés hacer ahora a los 55. Y bueno, y después me venía a ver a mí, y obvio, porque las articulaciones van envejeciendo, ¿viste? Los pacientes me dicen, pero yo antes corría, y yo antes me peinaba, y ahora no me peino más, ¿qué le vamos a hacer? Hay que ir adaptándose a los cambios. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Cómo surgió ese audio? Te lo tengo que preguntar. ¿Qué estabas haciendo? ¿Qué te acordás? Porque fue tremendamente viral el audio. Sí, sigue dando vueltas, ya ni sé los años y por ahí vuelve. Fue una charla, así ni siquiera una charla, estaba en mi casa, había llegado a operar tomando un mate y me llama este amigo mío que le dolían las rodillas y bueno, ahí le contesté, un amigo mío con sobrepeso como yo, que le dolían las rodillas, que estaba corriendo y ahí le contesté ese audio que hacía corriendo. Se lo mandé a él, y él se lo mandó a otro, y el otro a otro, y chao. Y ahí explotó. ¿Y cómo te llevaste con esos días de exposición? Porque es tremendo, ¿eh? No, gracias a Dios nadie lo tomó mal. Digamos, no, ya lo sé, pero... No, porque podrían haber saltado a alguien mal, digamos, pero no. Fue un audio que se hizo muy viral, anduvo por todos lados, sigue dando vueltas, pero bueno. Todo bien. Pero sirve, digo, ¿no? Porque sí, es verdad es la realidad. Claro, o sea. Es un poquito la realidad, digamos. Querés correr, corrés. Pero bueno, eso algún precio tenés que pagar, digamos. Desgraciadamente los cartílagos articulares no se van regenerando, tienen escaso poder de cicatrización. El cartílago que cubre la articulación por dentro y se va gastando, como nos salen arrugas, como nos quedamos sin pelo, usamos lentes, el cartílago le pasa lo mismo. Y se va gastando y entonces cada vez tiene menos resistencia al impacto, al traumatismo, y entonces hay que tratar de hacer cosas sin impacto, ¿no? Cuidar la articulación. La gimnasia siempre hay que hacer algo. El paciente me dice, no puedo hacer nada. Le digo, ¿y cómo llego acá? No puedo caminar, me dice. ¿Y qué vino volando? Le digo, ¿cómo llego acá? No, vino caminando, entonces puede caminar. No, es que me duele. Ah, bueno, es otra cosa. No, y no puedo hacer nada. Siempre algo se puede hacer. Claro. Hay olimpiada especial. Le digo, señor, o sea, hay gente sin pierna, corre sin brazo. Le digo, siempre se puede hacer algo. Eso es importante, actividad, ¿no? Obvio, siempre una actividad, aunque sea sentada, si no hay que correr, ejercicio, elástico, un montón de cosas puede hacer la gente mayor sin tener que correr, sin hacer, pero siempre alguna actividad física. Hay que hacer un estímulo muscular, evitar la atrofia muscular progresiva que empezamos cada vez más después de los 40 años.
vamos viniendo para abajo y eso hay que evitarlo y eso se evita con sobrecarga, con ejercicio. ¿Qué es la atrofia muscular? La sarcopenia, ir perdiendo células musculares, digamos, Ajá. ir perdiendo células musculares, nos vamos atrofiando. Los mismos músculos que teníamos a los 20 años va perdiendo, se va transformando más grasa y menos músculo. Entonces hay que, y el músculo, si uno no lo trabaja, no hay una pastilla que me haga generar músculo. Entonces tengo que trabajarlo, tengo que ir a entrenar. Es fundamental. Algunos toman pastillas que vienen con colágeno, con cosas como para... Está bárbaro. Yo a la gente le digo, ahora está muy de moda el colágeno hidrolizado para las articulaciones. Le digo a la gente que lo toma. En realidad, si me preguntas, no hay un respaldo científico, como yo le digo a los pacientes, que nos avale a que sí, tomando colágeno retrasás el deterioro articular. No hay todavía trabajos con grandes números de pacientes que nos avalen al colágeno. Pero bueno, no hace daño, en línea general no hace daño, y tal vez en unos años venga algún reporte de que sí hace algún efecto beneficioso, y bueno, uno dice, hemos perdido años de dárselo a los pacientes. Pero bueno, son productos de venta libre. Y uno no tienen efectos secundarios, digamos, no, tampoco. Hay algunos trabajos sí que avalan con los insaporificales de palta y de soja que se dan para los problemas de cartílago, la glucosamina, muchos productos para la artrosis, pero bueno, algunos tienen algún respaldo científico, otros no, pero bueno, generalmente daño no provoca. En general no. Puertas para adentro, yo te preguntaba, te estoy tuteando, ¿no? Sí. En los clubes sí se está trabajando, sí hemos mejorado también en eso, en tener presente todo esto que estamos hablando, o no, qué sé yo, venimos ahora de un episodio en la Liga Mendocina de Fútbol en donde están en duda los chequeos médicos que se le hicieron a los chicos. Ajá. Y uno dice, esto es grave, Seguro. no prestarle atención o subestimar este tipo de cosas. Seguro, no, en los clubes está... Yo te puedo hablar, no, la verdad que no visito otros clubes, te puedo hablar del club mío que es Los Tordos, y no, se dan charlas, los chequeos se siguen haciendo todos los años, se han pesquisado algunas veces chicos que uno no sabía, tienen alguna cardiopatía y unas cosas graves, pero bueno, es bueno saberlas y controlarlas, y se dan charlas. Y psiquiatras en Los Tordos, hay psiquiatras del club ahí que van y dan charlas sobre vicios, cigarrillo, alcoholemia, dan cada tanto se hace alguna charla instructiva para los chicos, y siempre se hacen escuelas o seminarios de técnicas, digamos, cuando viene algún exjugador o alguno que anda por la Argentina dando las técnicas para ayornarse un poquito de lo mejor, para pulir las técnicas de tackle, de rack, para también eso evita las lesiones. Porque antes era como más... Sí, como todo, digamos, pero bueno, yo creo que en todos los deportes debe haber ido evolucionando. Antes era más un deseo de hacer algo y que el que estaba ahí daba el entrenamiento, el que estaba ahí más cerca, el que tenía un poquito más de experiencia. Hoy generalmente el club se trabaja un poquito más serio, los planteles superiores realmente, y eso que sigue siendo todo honores, digamos, pero la verdad que hay que sacarse el sombrero con los entrenadores porque es mucho el tiempo que están ahí, todos los días, y pierden horas de su vida, de su familia, entrenando los planteles superiores, y los chicos más todavía. Digamos. Doctor, ¿y a qué nos podemos anticipar? Hemos hablado acá, hace poco vino el doctor Wolf del tema de chequeos médicos para anticiparte a posibles complicaciones cardiológicas, en el caso de él. En esto nos podemos anticipar ya por fuera incluso del deporte, de los chicos que practican habitualmente. ¿A qué me puedo anticipar con mis articulaciones? ¿Hay algún estudio, algo que a cierta edad me puede empezar a hacer como para evitar a futuro? No hay un screening ¿cómo puedo evitar eso? No hay un screening de estudiar a un paciente a ver si tengo riesgo que se me salga el hombro. No hay un estudio para eso, digamos. Lo que se hace es lo que hablamos antes, o sea, entrenar bien, mejorar muscularmente, entrenar la flexibilidad, la elongación, entrena bien, cuídate, y lo que hablamos, y esa es la mejor prevención. Pero no hay un estudio, salvo los que se hacen ya desde hace años en el rugby, que es el estudio radiográfico de la columna y ver los anchos que hay medulares, que ya se piden unos índices, pero eso no es que indica algo, no, pero bueno, eso uno ya tiene un estudio previo que
indica que puede tener un riesgo un poquito más elevado de si uno tiene una hernia discal que comprima alguna raicita nerviosa. Entonces uno mide los diámetros del canal, el que tiene un canal más grande tiene más espacio para que lo ocupe una hernia sin compresiones nerviosas, el que tiene un canal más estrecho y da una pequeña protrusión o hernia ya comprime alguna raíz. Entonces son screening que se hace, pero no es que indica nada malo, digamos, sino que uno ya previene un poquito en ese jugador, y más si es un chico y tiene un canal medular muy chiquitito, bueno, por ahí uno lo puede guiar a que no sea un primera línea, digamos, que no sea alguien que tenga mucho impacto en el cuello, digamos. Artritis y artrosis. ¿Puede ser hereditario? No tiene nada que ver una cosa con la otra. Nada. Claro, la artrosis es una enfermedad mecánica que no es hereditaria, pero bueno, hay alguna predisposición, digamos, pero es una enfermedad mecánica, un desgaste típico de las personas más grandes. Eso es la artrosis, cuando se gasta el cartílago que recubre los huesos. Eso hace que el hueso... Exactamente. sea que el hueso contra hueso. Exactamente. Y el dolor es bravo. Y empieza a doler cada vez más, cada vez menos, uno se va adaptando, digamos. Pero no es un problema del hueso en sí, porque la gente dice, tengo problema de los huesos. No, el hueso no tiene ningún problema. El problema de la artrosis es el cartílago que cubre el hueso, que se empieza a gastar y entonces empieza a raspar hueso contra hueso, que eso al hueso no le gusta, no está hecho para eso el hueso, y entonces empieza a irritarse la articulación, digamos. Esa es la artrosis. La artritis es una enfermedad inmune que ataca las articulaciones, pero es una alteración de nuestra inmunidad, digamos, que es otra cosa totalmente distinta, que ya eso lo trata un inmunólogo, un reumatólogo, y que hoy en día se trata bien. ¿Contra eso tampoco se puede...? No, con la artritis sí ha mejorado muchísimo. Yo no soy reumatólogo, digamos, eso lo ven los reumatólogos, pero ha mejorado el día y la noche, digamos. Los pacientes con artritis, hace muchos años artritis juvenil, sobre todo, que aparecía en la juventud, eran chicos que después, nada, que no estamos hablando de deporte, ahora eran chicos que después llegaban adultos con muchas deformaciones articulares, muy discapacitados, desgraciadamente. Y hoy en día no, hoy en día se trata muy bien eso con montones de medicaciones que manejan los reumatólogos muy bien, de inmunológico, etcétera, que frenan muchas veces el progreso de estas alteraciones articulares y hoy hacen una vida normal. Claro. ¿Y la inteligencia artificial ha venido a jugar un papel importante, ¿no? En todo esto. Hay muchas cosas. Proceso de datos, como para que ustedes tengan estadísticas. Seguro, estadísticas, datos, y sobre todo a los más jóvenes que manejan la tecnología bárbara, les soluciona un montón de cosas, digamos, con inteligencia artificial, digamos, trabajos, datos, presentar proyecciones científicas con inteligencia ha mejorado mucho. La parte robótica, sí, en la traumatología está cada vez más fuerte. Está cada vez entrando un poquito más la tecnología, en las cirugías sobre todo, guiadas por robot y guiadas por sensores, digamos, se está usando en algunos centros cada vez menos, pero bueno, ahí está, eso ya desde hace muchos años. Hace poco, cuando entrevistábamos al doctor Bertón, hablábamos del uso de la canillera, por ejemplo, ¿no? Cosas que por ahí uno subestima, porque cree que no pasa nada, y de repente un golpe por más sonso que parezca el golpe, te puede sacar también, no sé, 2 o 3 partidos de la cancha. Seguro. En rugby antes se usaba mucho canillera, ahora se usa menos. ¿Por qué? Porque ha ido mejorando el reglamento, digamos. ¿Y por qué antes se usaba? Porque antes te pisaban mucho en rugby. Estaba permitido pisarte, o sea, nunca estuvo permitido pisar al oponente, digamos, pero es como que si lo pisaban nadie decía nada. Y hoy en día no se pisa al oponente, digamos, entonces... Sí, me acuerdo, era común antes verlo, sí. Antes se pisaba, que en el rack, si alguien quedaba del lado que no tenía que quedar, agarrate Catalina, se haría rayado, pero hoy en día no, es muy raro, pisar no se pisa. Antes se permitía, era una barbaridad, el rugby hace muchos años la verdad que era una barbaridad, lo que se hacía, visto hoy, lo que se hacía antes, era una barbaridad, digamos. Hoy ha cambiado mucho, o sea, lo que hablábamos, el reglamento ha ido cambiando, y hay cosas que ya, antes una piña en el rugby era nadie, ni el árbitro le decía, te pegó una piña, aguantatela, te decía el árbitro. No pasaba nada, digamos. Y hoy eso es impensable, que está para bien, digamos. Hoy en día nadie agrega al otro, es muy raro, digamos, que hubiera algo agresivo así en la cancha, no se permite más. ¿No? Claro. Doctor, nosotros siempre intentamos fomentar de que la gente haga actividad deportiva, ¿no?
y hablándole un poco a ese más común, ¿no? Que quizás obviamente no va a jugar al rugby ni nada, pero bueno, tiene una importancia practicar, asesorarse, pasar por un médico que te recomiende también qué hacer. Seguro. Hay un montón de actividades, lo que hablábamos más temprano con la gente que no hace nada y que no puede hacer nada. Algo tienen que hacer, la actividad deportiva es fundamental para la salud articular, la salud cardiovascular, respiratoria y la salud en general, digamos, la salud muscular. Hay mil cosas para hacer sin tener que salir a correr y sin caminar, porque desgraciadamente mucha gente me dice, yo salí a caminar y ahora me duele. Y caminar es lo más barato, todos sabemos caminar, digamos, pero muchas veces no es la actividad. Caminar está bueno, pero si uno tiene las articulaciones sanas, si uno tiene una artrosis en la rodilla y va al cardiólogo, al diabetólogo, tiene que salir a caminar. Y sale la paciente del consultorio y dice, ¿qué? Caminar, si no puedo moverme 10 metros y usted me manda a caminar, está loco. Dice. Pero bueno, otra cosa, bicicleta fija, andar a la pileta, hacer yoga, hacer pilates, hacer tai chi, hacer lo que Pilate, quiera. otra cosa que se subestima Bárbaro, mucho, ¿no? Pilates, que es en camillas, no hay sufrimiento articular, fantástico, digamos. Ir a un gimnasio, la gente muchos escuchan palabras gimnasio y dicen no me gusta, pero es bárbaro, digamos, una actividad completa que uno puede hacer elíptico, bicicleta y después hacer una sobrecarga. Tranquilo, no es gimnasio relacionado con que va a hacer halterofilia, va a competir en mis mundos. Levantamiento de pesas. Levantamiento de pesas. No, puedo ir al gimnasio y trabajar con una pesita de 1 kilo, no importa. No que de hecho también han mejorado mucho en eso. Los gimnasios. Hoy tienen gente capacitada al frente que puede guiarte en lo que vos necesitas. Hoy por ley son profes los que Claro. están en el gimnasio. Nosotros cuando íbamos al gimnasio, ¿qué profe? Era un patovica que estaba ahí, que ¿viste? Se quedaba un rato más y te daba 2 ejercicios. Hoy son profes de educación física, muchos son profes y kinesiólogos, muchos están especializados en rehabilitación y todo. Bárbaro, ir al gimnasio nada que ver con lo que era antes. Doc, y para ir cerrando, también de nuestros colegas se viralizó hace poquito un audio, un video en realidad, en donde usted habla de la tendinitis, de la inflamación de los tendones. ¿Es más común de lo que uno cree? ¿Nos pasa, no sé, mucho más cotidianamente de lo que creemos? Es muy común, en ese audio dije que no existía la tendinitis, que era un término que usábamos muchas veces para algún paciente que no tenía nada, pero que en realidad un paciente que viene a la consulta y le decimos no tenés nada, se enoja, porque para algo vine, dice, entonces algo hay que decir. Algo me duele. Algo me duele, entonces bueno. Pero no, en realidad, y el término itis significa inflamación. Claro. Una inflamación, una alteración vascular inflamatoria de los tendones, de la unión del tendón al hueso, de la entesitis, son cosas muy frecuentes, muchas veces por mal uso o por sobreuso, y se tratan bien y tienen hoy en día hay un arsenal terapéutico muy grande y tienen buenos resultados. Pero tampoco hay que exagerarlo, ¿no? No, tampoco, y tampoco el reposo. Me duele acá, el reposo en el deporte y nunca el reposo. Hay que cambiar la actividad, disminuir la frecuencia, hacer otra cosa, pero nunca reposo. Ni siquiera con los desgarros, muy típico, que se me desgarré, 21 días de reposo. No, ¿qué reposo? Ningún reposo. O sea, te desgarraste hoy ya empezás a trabajar el desgarro. Cuando se desgarró Messi, me acuerdo de la foto que le habían atado la pierna a la bicicleta y estaba andando en bicicleta al otro día el desgarro, con la pierna atada para que no hiciera fuerza, pero es fundamental el trabajo del desgarro desde el primer día del desgarro, no reposo nada. Hay que cambiar la actividad, lógicamente. Un paciente desgarrado no le vamos a decir que haga un sprint de 100 metros, que corra, pero sí que en bicicleta, que se meta a la pileta, que vaya al gimnasio, que trabaje ese desgarro para llegar a los 21 días con una cicatrización muscular acorde al deporte y no que le quede ahí un pegote cicatrizal que cuando corre al micro se acalambra y se le... Entonces es fundamental el trabajo, el reposo nunca. Los 21 días se nos quedó a todos grabado, ¿no? Hoy claro, tampoco son tan 21 días, ya incluso hay muchos que mucho antes ya se recuperan. Exactamente, depende del desgarro, de la zona. Pero era una frase, ¿no? Antes era sigue estando, 21 días. Son 21 días. Sigue estando, no sé quién lo inventó, pero sigue estando. Y 21 días de reposo, te dice. Y después llega el día 22, ahora puedes jugar, se desgarra los 30 segundos dentro de la cancha, después el día 22, tenés que trabajarlo al desgarro. Claro. Bueno, doctor, ha sido un placer charlar con usted. Sabemos que tiene muchas ocupaciones igualmente y muchas responsabilidades, pero es bueno poner en valor esto que usted nos marcaba y me gustaría cerrar con esa frase que nos daba inicialmente de la prevención, pero sobre todo en las tareas diarias. Exactamente. En la forma en la que vivimos, que estamos medios complicados, ¿no? Porque estamos... no sé si intencionalmente o no, pero cada vez como más apurados, más que no tenemos tiempo para nada.
y después Exactamente. caemos al consultorio. Es así, es todo un cambio de vida y dietético, higiénico-dietético que hay que hacer fundamental para prevenir las lesiones. Y todo en su justa medida. Así es, justo punto medio, como decía un amigo mío. Pero se refería a otras cosas, que no vamos a decir que... Es una muy buena frase. Gracias, doctor. Un placer Listo, haberlo tenido aquí con igualmente, nosotros. muchas gracias a ustedes. Gracias, una más.